matricería? Bueno, se conoce como una rama de la mecánica que estudia las técnicas para fabricar utilajes adecuados para obtener piezas en serie, generalmente de chapa metálica, sin arranque de viruta. Es decir, no vamos a trabajar con herramientas que desprendan, ¿verdad? Llámense cinceles, ceguetas, cuchillos de torno, fresas, entre otras. Vamos a ver los diferentes tipos de piezas que se trabajan, desde las comunes y corrientes cucharas, piezas para elaborar maquinaria, para sostener. Entonces, los que han tenido bicicleta, pues pueden ver, esas no son, pero las copas donde se sostienen los balines, se trabajan por medio de ellas. Así, por extensión se le dice procesos de matricería a todos los procedimientos de corte o de formación de la chapa, ¿verdad? La chapa es lámina, sin arranque de viruta, que se llevan a cabo mediante utilajes que se pueden llamar los matrices o troqueles. ¿Ok? Rápidamente, A través de los siglos, el hombre ha labrado utensilios ustedes no para lo comer van con varios metales. En 1840 se inventó rápidamente, para comer con si vasos quieres barato. saber cómo nace, Es durable, no se mancha. Para hacer cuchillos, se lleva el rollo a una van a máquina entrar que corta trozos del tamaño adecuado. por medio de una barra que se va a recalentar y los mismos troqueles van a empezar a generar formas. ¿A cuesta de qué? De presión. Entonces también se puede hacer troquelado en caliente o forja, o por lo general el troquelado se hace en frío. Entonces se calienta y por medio de un troquel se genera un golpe para ir moldeando este tipo de formas. Ahí lo que se están haciendo son cubiertos. Entonces de la placa se deja una cabeza gruesa, que es la base, ¿verdad? Y luego a esa base se le solda el sostén por acá, ¿verdad? Donde lo va a agarrar. Que luego se pasa a un proceso de desgaste por el esmeril para que le hagan la parte del cuchillito, de la sierrita, que todos conocemos. Ok, entonces ahí vamos sacando. Entonces, ese otro tipo de troquel que es donde se hacen los mangos. Este tipo de mango es hueco, no es el mango relleno que todos conocemos, sino que son dos tapas. Ese es el troquel, ¿verdad? Aquí en el fondo, para formar todas estas variedades. Entonces se unen, se soldan, soldadura de fricción o de punto también. Entonces, después se van a ir llenando. Ok, se pulen hasta borrar ahí todas esas marcas. Se llenan de goma, se les pone el cuchillito, se lavan y luego se retiran para extraer el brillo. Ok, ahí tenemos cómo se hace la cuchara. Okay, después de que las cucharas se hacen como un tipo de brocha. Okay, entonces es un troquel que ya corta una lámina grande como en esa brocha. Y se pasan ahí para darles una ligera curvatura. Y luego viene una prensa que también arranca el borde para dejar la cuchara. Y por último se pasa por una prensa para que le vaya dando. Ahí vamos a ver okay, ahí donde se les va dando la forma curva de la cuchara. ¿Lo ven? Una prensa se acerca, le ejerce presión para dar esa forma curva. Okay, después de las cucharas, pues también tenemos los tenedores. En este caso, estos dos primeros hacen los huecos de los laterales y esa hace solo la del medio. Entonces, se les deja una barra para que no se tuerzan. Se pasan por ese tipo de prensa para generar la curvatura y ahí se va cortando la barrita de arriba. Entonces, siempre hemos visto los lados y las puntas de los tenedores con un corte medio chonco, ¿verdad? Y por último, se van a pulir para hacer la entrega. Okay. Por lo general, a la persona que trabaja en la fabricación, montaje de este tipo de útiles se le llama el mecánico matricero o el ajustador matricero o el matricero. Es una de las ramas de la mecánica de precisión que es muy difícil de conseguir mucha información. El mecánico o el ajustador matricero también participa en la determinación, organización y coordinación de estos tipos de procesos. Prepara y deja listas las máquinas, las herramientas y la construcción. ¿Por qué? Porque este tipo de máquinas lleva un punzón y una matriz que se deben construir con suma exactitud. Pero rápidamente vamos a ver también unas cuantas ventajas. Primero, ¿cuándo vamos a aplicar la matricería? Dependiendo del tamaño y la complejidad geométrica de la pieza y los procesos que se deben desarrollar en la misma. ¿Por qué? Porque, como vieron en las cucharas, se producen muchas por segundo. Entonces, el número de piezas producidas oscila a más o menos de 12 a 13 unidades hasta 1200 piezas por minuto. Es decir, la idea es que sea muy rápido. Y además, en las operaciones de matrizado, prácticamente no se altera el acabado superficial de las piezas fabricadas. ¿Por qué? Porque lo que se hace es cortar. Algunas desventajas es que, en diferencia de otros procedimientos, como el mecanizado por arranque de viruta o soldadura, la matricería es una tecnología cuya aplicación de la pieza única no resulta viable. Es decir, por una pieza no me sirve. Construir un punzón, una matriz, hacer el montaje de la máquina me sale más caro. Y el empleo de utilajes muy costosos, de esmerado proyecto y de gran precisión en cuanto a su construcción y funcionamiento, hace que la matricería sea solo aconsejable para cuando se necesitan una gran cantidad de piezas. Los procedimientos de corte, ¿verdad? O procedimientos de matricería plana son el corte, el cizallado, punzonado, muescado, recortado, corte interrumpido o semicorte, el recalcado y el corte fino o corte de precisión. El corte es cuando una porción del material es separada mediante un punzón y una matriz a lo largo de una línea definida por la geometría
de ambos elementos. Se trata de una de las operaciones más comunes del corte. Entonces, ok, un troquel podría ser como esto, donde tenemos el punzón, que son estos de acá arriba, y la matriz, que es como decir, la parte opuesta, es decir, por donde van a ingresar los punzones. Entonces, este es el material, acá en amarillo, y entonces ellos bajan con una prensa a mucho tonelaje y van a recortar exactamente del borde. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este? Va a ser el agujerito pequeño. Esto es el primer desecho. Y por último, se corta la pieza para sacar un tipo de arandela, por decirlo de alguna manera. Ok, tenemos también el cizallado. Es una separación de una parte del material según una línea definida por dos cuchillas de formas prismáticas o circulares, cuyos planos van a ser tangentes entre sí. Este proceso se aplica para el corte de formatos que más tarde serán sometidos a otras operaciones y que también en el corte de flejes son como tipo de platinas, a partir de planchas o grandes bobinas de chapa. El cizallado viene siendo muy parecido al corte con tijera. ¿Por qué? Porque vemos que aquí existe una fuerza de presión. Entonces esta pieza va acá y el dado, que en este caso está fijo, va a soportar ahí, entonces el corte se va a dar en esta línea. Entonces más o menos esa es la idea de la cizalla, es como corta una tijera. ¿Okay? Ven acá, entonces el desplazamiento del material y donde está aquí el dado soportando, va a ser que aquí se empiece a deformar hasta que se corte, que se cizalla. El punzonado consiste en el corte total que se realiza, pero en el interior del perímetro de una pieza mediante un punzón y una matriz perfectamente afilados. Por lo general es para sacar los huequitos, ¿verdad? De diferentes piezas. Entonces eso viene siendo un tipo de punzonado. Okay, tenemos también el muescado. Se define como un corte realizado en el borde de una pieza previamente matrizada mediante un punzón y una matriz con el objeto de conseguir alguna pequeña entalla, muesca o protuberancia. Entonces hay diferentes piezas que necesitan este tipo de muescas. Su finalidad es la de simplificar la geometría de los elementos activos de un mutilaje, además de ofrecer variaciones sobre un mismo modelo de plantilla. El recortado consiste en la operación de corte del material sobrante que aparece en forma irregular después de someter una chapa a determinados procesos de embutición o estampados. Entonces, el recortado viene siendo como limpiar la pieza a un corte final después de que sea realizado así. Puede ser también como necesaria circular en caso de que la pieza a recortar sea de revolución. El corte interrumpido, conocido como semicorte, es el corte parcial de una chapa mediante un punzón y matriz sin que se produzca el desprendimiento del material, es decir, no necesito que se me arranque. Y siempre y cuando dicho corte no se lleve a cabo en la periferia de la pieza, porque si no sería un doblado o un curvado de una pestaña. Las más comunes son este tipo de rejillas, que vemos aquí, donde se hace el corte pero no se desprende de la pieza. ¿Ven? Tenemos diferentes tipos y el más común son este tipo de rejillas de ventilación, que es el que más vemos, un corte interrumpido. Una de las aplicaciones más comunes son ellas. Procedimientos de conformado, todos aquellos trabajos en los que de alguna manera se modifica la forma o el volumen de una chapa. Estos procedimientos se clasifican en tres grandes grupos, a saber, los que son doblado, embutición y otro tipo de procedimientos de conformado. Los procedimientos de uso más común, tenemos doblado, curvado, el enrolado, el engrapado y el perfilado. Esto como procedimientos del doblado. ¿Qué es el doblado? Modificar la geometría de una chapa conformando dos planos distintos y en consecuencia pues van a quedar ángulos definidos por ellos. Se puede realizar con una matriz o una prensa plegadora. Para este caso las piezas de gran formato o procesos de series cortas o geometrías sencillas. Entonces tenemos un punzón que igual esto va a bajar con fuerzas de varias toneladas. Esta es la lámina acá en el medio. Y la forma del punzón va a ser copiada. Pues para eso existe el cálculo tomando en cuenta el espesor del material con la curvatura, ¿verdad? Que hay. Entonces todo eso va a llevar un proceso ahí. Entonces eso es el doblado, ese es el proceso más común. El curvado es un proceso similar, solo que va a tener un radio de arista y tiene un valor muy superior al del espesor de chapa, lo que no permite definir o intuir una línea generatriz al doblez. Entonces metemos la lámina, el punzón, que sería en este caso esta pieza de arriba con esta curvatura, va a generar la presión con una gran fuerza y la matriz con la otra forma va a soportar ahí hasta que la lámina se tuerza. Esta clase de operaciones pueden llevarse a cabo mediante matrices o más máquinas especiales curvadoras. El enrolado o arrollado es una variable de los procesos de curvado en los cuales a partir de una chapa plana se consigue obtener un bucle prácticamente cerrado. Entonces tenemos diferentes tipos donde vamos poniendo la lámina, donde el mismo material se empieza a doblar hasta generar una pieza ya más cerrada. Igual acá podemos empezar a hacer un doblado, luego volvemos a generar otro doblez acá y al final vamos produciendo algún tipo de caja o perfil. De hecho el purling es un tipo de pieza enrolada o arrollada. Y otros tipos. El engrapado o engatillado es como un proceso de unión en los extremos de una pieza o de dos diferentes, mediante un doblez o pestaña a modo de costura, con la finalidad de obtener un cuerpo generalmente cerrado en forma de tubo o de recipiente. Entonces, este tipo de procesos, viene la lámina o la chapa en forma plana y esta matriz va a ir reduciendo
Entonces lo que hace la lámina es como empezarse a doblar, a plegar. Tenemos otro tipo de matriz, tanto en esta forma, este es de arriba abajo, y este va a ser lateral, va a ser la misma forma, solo que lo estamos viendo desde arriba, por decirlo de alguna manera, para mantener o para generar un tubo. Entonces estos son los rodillos, y ¿qué van a hacer? La lámina va a pegar ahí y se va a hacer una costura, como en el caso de los tubos. El perfilado es una modalidad de doblado llevada a cabo sobre un formato de chapa de gran longitud, como puede ser una tira, una platina o incluso una bobina. Este proceso se desarrolla mediante la acción de una máquina formada por unos trenes de rodillos llamada perfiladora, aunque también es posible realizarlo con una prensa plegadora. En la mayoría de los casos, el perfil definitivo se obtiene mediante varias fases de operaciones. Entonces, varios perfiles, ¿verdad? Viene siendo de este tipo, un tubo cuadrado o diferentes formas. Entonces, el material viene en forma plana igual por rodillos que van a ir alargando y van a ir generando forma, ¿verdad? Vean que ya aquí me va a generar una forma intermedia, ya aquí me va a empezar a generar otro tipo de forma al material hasta que ya prácticamente vamos generando, ¿verdad?, una pieza ya más compleja, que era la que teníamos. Procedimientos de embutición. Los más habituales son la embutición como tal, el bordonado, reducido, abombado, aborcadado, hidroconformado y la extrusión. No suena como embutido esa palabra, porque tiene cierto sentido. Se define como el proceso de fabricación de cuerpos huecos, recipientes, mediante una matriz, por la deformación de una chapa plana previamente cortada. Entonces tenemos una lámina de material, en este caso de color anaranjado, la cual el punzón va a generar una presión, una fuerza. Pero, en este caso, el material no se va a cortar, sino que se va a empezar a doblar para generar esa forma. Entonces, hace muchos años habían unos vasos de aluminio, de acero inoxidable, que se hacían de esa manera. Se agarraba la lámina, se metía la forma de vaso y salía el vasito. Entonces, un cilindro hidráulico somete a alta presión, está en el punzón, la matriz, y de hecho por ahí va a aparecer otro nombre más adelante, ¿verdad? La placa sufridera, que es la que va a soportar esa presión y vamos a obtener el acabado, ¿verdad? Entonces la olla se va a formar en esta parte. De hecho aquí se tenía que haber dibujado la parte exterior, pero esa es la idea. El bordonado es la formación de una o varias nervaduras del perfil curvo practicada experimentalmente en piezas previamente embutidas o también en tubos. La finalidad del bordonado es dotar a las piezas de una mayor resistencia a la deformación. Esta clase de procesos pueden llevarse a cabo mediante matrices, máquinas. El reducido, también conocido como entallado, es la operación de cerrado parcial del diámetro de la boca de un tubo o de un recipiente previamente embutido, formando geometrías a modo de cuellos o gargantas. Este proceso se realiza con el uso de diversas matrices, aunque también cabe la posibilidad de practicarlo en tornos de repulsado mediante una técnica llamada necking it. Entonces, es lo que vamos a hacer ahí, pues vamos a tener material que al final vamos a tratar de reducir un poco sus cuellos. El abombonado es una operación de ensanchamiento del diámetro de un tubo o de una pieza previamente embutida. Este proceso se desarrolla mediante una matriz dotada de un punzón, fabricado en material elastómero, o bien mediante la aplicación de la técnica conocida con el nombre de hydroforming, en cuyo caso el elemento activo conformado de la chapa consiste en un medio fluido sometido a elevada presión. Entonces viene siendo como las campanolas que tienen los tubos de PVC, muy similar al caso anterior, solo que aquí lo que me interesa es abombar, ¿verdad?, el abocardado es una embutición de la chapa circundante de un agujero, formando una especie de pestaña mediante un punzón y matriz. De este modo, podemos obtener gargantas o pestañas del material muy útiles en piezas de reducido espesor, sobre las cuales deberían ir ensambladas otras piezas, ya sea por ajuste forjado o... Muchas de las cosas que usamos en nuestro día a día se fabrican con un troquel. En el video de hoy, armaremos un troquel progresivo y revisaremos su funcionamiento. Empecemos por nombrar y conocer las partes de este troquel. Esta parte se llama solapa superior, permite que el troquel se alinee con las columnas. En su interior encontramos dos bujes. Esta es la placa portamachos, en su interior contiene los machos de corte, un doblador superior, dos pinas expulsores y un pisador.
Aquí observamos la placa sufridera, que contiene 3 aletas ubicadas en la parte inferior. En su interior tiene una matriz secundaria, un doblador inferior, una matriz de corte, 2 columnas o postes y a su lado encontramos la guía punzones. Ahora miremos cómo se arma este troquel progresivo. Mientras tanto les explicaré un poco sobre este tipo de troqueles. Son troqueles complejos con los que la pieza se va conformando en varias fases o varios golpes de prensa. En cada fase se realiza una o varias operaciones sobre la lámina siguiendo una secuencia establecida. Los punzones están dispuestos en línea y entran en acción de manera sucesiva a medida que la lámina avanza por el troquel. Los primeros punzones cortarán las formas interiores mientras que los últimos cortarán el perfil exterior. ¿Cuántos golpes creen que conseguiremos por minuto? Déjennos su respuesta en la caja de comentarios. En unos minutos les daremos la respuesta. Estamos listos para ver esta obra de arte en acción. En esta ocasión utilizaremos una troqueladora abatible marca Gava española con capacidad de 20 toneladas de presión. Tiene una carrera variable de 0 a 250 milímetros. Este troquel es de 5 pasos, da un promedio de 25 a 30 golpes por minuto. Estamos hablando de 1500 golpes por hora. En conclusión, una jornada de 8 horas en condiciones normales puede generar una producción de aproximadamente 12.000 piezas. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video no olvides darle like y compartir. Te agradecemos si nos sigues en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a la industria colombiana. El troquel o matriz es un instrumento o máquina de bordes cortantes para recortar o estampar por presión planchas, cartones, cueros, etc. El troquelado es, por ejemplo, una de las principales operaciones en el proceso de fabricación de vehículos. El diseño del troquel viene definido por las necesidades del cliente y se realiza siempre bajo pedido. Hace tiempo que se olvidaron los planos de papel, dando paso a las últimas tecnologías combinadas, eso sí, con procesos totalmente artesanales. Tienen 4 ruedas, un volante, maletero, capó, pero ¿sabíais que el lateral del coche es la pieza más difícil de fabricar? Para su elaboración se necesitan 4, 5 o incluso 6 troqueles distintos que se fabrican en esta empresa de Zamudio, en Vizcaya. De aquí salen piezas para prácticamente todas las marcas de coches que conocemos y seguramente el lateral del tuyo también se haya fabricado aquí. Hoy aprendemos a fabricar troqueles para automoción.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, Vidane. Bienvenida a Matrici. Muchas gracias. Estoy deseando ver ya qué es lo que vamos a fabricar hoy. Bueno, Cuéntanos. pues muy interesante. Mira, aquí en Matrici fabricamos herramientas y utillaje para la construcción de componentes metálicos para el automóvil. En concreto estáis especializados. Estamos muy especializados, mira, aquí he traído para enseñarte, estamos especializados en las piezas del exterior del vehículo, lo que nosotros llamamos piel, ¿eh? Y más en concreto, esta es nuestra pieza estrella, el lateral. El lateral, que por lo visto es la más complicada de fabricar. Efectivamente, ¿Por qué? es la más complicada. Mira, en primer lugar es la mayor pieza del vehículo, ¿eh? Y en segundo lugar tiene unas exigencias dimensionales altísimas por parte de nuestros clientes y a la vez de aspecto. Piensa que son piezas vistas. Bueno, entonces necesitaremos mucha tecnología. imagino. Efectivamente, necesitamos mucha tecnología, pero este negocio es apasionante. Tiene una cosa muy particular. A la vez de necesitar una tecnología de primer nivel para el diseño, la simulación, la fabricación, el control, necesitamos a la vez la mano del maestro artesano, la mano del maestro matricero, que es quien le va a dar el toque de calidad final al producto. ¿Y cuántos artesanos tenemos aquí? Pues mira, en Matrici tenemos 450 personas en total, ¿eh? En el área de matricería tenemos unas 110 personas aproximadamente. Bueno, pues vamos a conocerles ya Pues directamente. encantado de enseñártelo. Alberto, vamos a fabricar un producto que va a viajar mucho, ¿no? Pues va a viajar allá donde haya fábricas de coches, intentaremos que esté. ¿En cuántos países estáis presentes? Pues estaremos en Europa, en Sudamérica, Norteamérica y Asia, pero allá donde haya fábricas de coches. Lo que vamos a ver es un proceso de fabricación un tanto peculiar, un mercado peculiar. Un mercado peculiar porque tenemos que entender, este producto va a los fabricantes de coches, lo van a usar durante 4 o 5 años en la vida del producto. Nosotros normalmente debemos de encontrar la venta 2 años antes porque vais a ver durante todo el proceso de fabricación que entre 15 meses necesitamos que el producto esté aquí y luego ya irá a casa al cliente donde se seguirá fabricando. Y durante las visitas vais a ver las diferentes fases de este producto. ¿Y la primera fase cuál es? La primera fase es la venta y después la concepción. Una vez que tenemos el pedido, vamos a la concepción porque hay que concebir los útiles para poder fabricar este producto. Muy bien, pues allí voy. Adelante. Estamos en el área técnica, antes de ir a fabricar hay que diseñar, ¿no? Eso es lo que hacéis aquí. Exactamente. Lo que hacemos es recibir el diseño de nuestros clientes. Es el cliente el que realiza el diseño de la pieza, de los coches. Ese diseño llega aquí y lo que se hace es una factibilidad en ingeniería de la pieza y un proceso de fabricación. Cuando sabemos el número de troqueles, esos troqueles se diseñan en el área de diseño. Acto seguido, lo que hacemos es, en el área de CAD, establecer las superficies que van a ser copiadas luego en el área de mecanizado. ¿Y cuánto tiempo puede llevar todo ese proceso de diseño? Desde que llega el diseño del cliente hasta que ya por fin se empieza a fabricar. Desde que llega más o menos el diseño de un cliente, depende de cada tipología de cliente, más o menos andamos en torno a las 16-20 semanas de maduración. Aquí estamos viendo ya el troquel diseñado, que será uno de los varios troqueles de la pieza que se va a fabricar. Eso es, lo que estamos viendo en pantalla, para que te hagas una idea, pesa aproximadamente unas 30 toneladas. Es lo que posteriormente vamos a fabricar. Primero se hacen los modelos, luego se hace la fundición. Y aquí en la pantalla a la derecha lo que estamos viendo es una lista de materiales, que es lo que se va a comprar para luego montar en el taller. Ha llegado el momento de recibir la materia prima para empezar a trabajar, ¿no? Efectivamente, una vez que tenemos el diseño terminado, lo mandamos al modelista y al fundidor y recibimos la fundición en bruto en Matrici. Dentro de las fases de elaboración del troquel hay una parte que compramos en el exterior y incorporamos a nuestro proceso propio. De ahí la importancia de poder contar con un parque extenso y fiable de proveedores competentes que nos ayuden en este proceso. Pero antes de fabricar propiamente el troquel, lo que vemos es una máquina con unas luces azules, unos puntos. ¿Qué estamos haciendo aquí exactamente? Aquí ahora mismo lo que estamos haciendo es un chequeo para comprobar que esta fundición es correcta, antes de continuar en el proceso y detectar los posibles problemas que pueda haber en una fase más tardía. Nuestros proyectos son bastante exigentes en cuanto a plazo y calidad y entonces no nos podemos permitir detectar estos defectos más tarde en el proceso. ¿Y cómo se detectan exactamente? Ya, pues lo que estamos haciendo aquí es, tenemos una serie de puntos que son referencias dentro de la fundición y mediante fotos hacemos una optimización de la fundición base a un teórico. ¿Y cómo vamos a saber el resultado? Lo podemos ver en esta pantalla. Este es el resultado final. Con un código de colores vemos de manera bastante intuitiva dónde puede haber falta o exceso de material y se optimiza la fundición para intentar aprovecharlo al máximo. Un mapa de colores que aquí que nos está diciendo. ¿Cuál es el diagnóstico de esta pieza que tenemos? Esta pieza es correcta. Entonces, una vez que validamos la pieza, podemos avanzar en la siguiente fase. Se trazarían las referencias ya en la pieza física a la fundición, se le pondrían unos patines y así pasaría a la siguiente fase mecanizada. Hemos empezado ya el proceso de fabricación, ¿no? Sí. Con el primer mecanizado. Sí. Después del trazado ya empezamos la fase del primer mecanizado. En el primer mecanizado lo que hacemos es las piezas individuales de fundición, las mecanizamos según las cuotas de diseño y las dejamos terminadas ya, preparadas para la siguiente fase. Y luego vienen aquí a esta zona, ¿no? Que es de montaje, ya estamos viendo a los operarios trabajar. ¿Qué es lo que se hace aquí? Aquí se reciben las piezas del primer mecanizado y luego también pues todas las piezas pequeñas que al final hay que ensamblar para preparar el troquel para la siguiente fase. Este troquel en concreto, ¿qué parte es? Este troquel, esta es una parte inferior del troquel de un lateral y pues ahora se está preparando para la siguiente fase. Más o menos el montaje, para que te hagas una idea, lleva pues un troquel de este tipo puede llevar unas 400 piezas casi. ¿Y cuánto pesa? Pues 30 y pico, 40 toneladas, dependiendo un poco
de unos y otros, pero en principio cerca de 40 toneladas. Claro. ¿Y cuántos troqueles como este se llegan a Pues al año montar? de estos hacemos aproximadamente 150 troqueles. Segunda fase de mecanizado ahora. ¿Por qué hay que volver a mecanizar después del montaje? El producto nuestro tiene unas exigencias de calidad, tanto dimensional como de aspecto, muy importantes. Al final no hay que olvidar que son las herramientas con las que se van a fabricar las piezas exteriores de los coches. Entonces, la manera de garantizar esa calidad es hacer una fase final después del montaje del primer mecanizado, donde se termina, donde se hace el acabado, la parte final del mecanizado. Esto se hace en estas máquinas, en esta máquina en concreto. ¿Qué tiene de peculiar? Esta es una máquina de alta velocidad que, en definitiva, gira muy rápido, por decir así, y avanza muy rápido, como hay muy poco material cada vez, pero garantiza mucha mejor precisión y calidad superficial. En estas prensas, ¿qué vamos a hacer ahora? En estas prensas estamos haciendo el retoque, el trabajo de retoque. Estamos comprobando que la parte superior y la inferior están totalmente ajustadas, que es la misma forma la superior y la inferior, aparte de hacer los reglados de los carros y de los deslizamientos de los guías del troquel. Pues acá ahora es momento de comprobar y también tenemos aquí unas piezas azules que también sirven para eso, ¿no? Para Efectivamente. comprobar. Esto lo que te da es la fiabilidad de que el trabajo que tú estás haciendo aquí va perfectamente. El azul de la superior y la inferior coinciden totalmente. Cuando hay puntos que son muy duros, hay que quitarles para que sea una pegada constante. Esto nos recuerda un poco a cuando vamos al dentista, ¿no? Para comprobar. Cuando el dentista te comprueba la mordida, te pone una placa, muerde y ahí te va tocando con el rotaflex. Lo que pasa es que aquí el rotaflex es más grande que el que usa el dentista, evidentemente. Desde luego. Y ahora vemos otra parte, ¿no? Después de comprobar que estamos puliendo, muy artesano todo. Ahí lo que hacemos es pulir las pegadas en azul para mejorar y la pegada sea uniforme también aquí y no haya problemas de aspecto. El cliente lo que más demerita es un aspecto, que tú visualmente veas el coche que está perfectamente. Y con esto se consigue artesanalmente, con las piedras de pulir, con el rotaflex que hemos hablado antes. Esta es la otra fase. Desde luego aquí la mano de obra es importantísima. Lo más artesano, es un producto artesano. Con los troqueles ya listos, ahora estamos simulando la fabricación de una pieza, ¿no? Eso es, lo que vamos a ver es cómo fabricamos piezas muestreo para comprobar la calidad que le vamos a enviar al cliente. Tenemos ya el troquel, la herramienta necesaria para convertir una bobina de acero en el lateral de un coche. El cliente tendrá que hacerla en su taller, pero antes de llevarse la maquinaria, pide una pieza de simulación. Comprobaremos para qué sirven esos modelos de miles de kilos. Claro, porque en realidad es el cliente quien luego fabricará la pieza, ¿no? Con sus máquinas en su fábrica. Eso es. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo que vamos a ver es 4 troqueles metidos en 4 prensas diferentes, en las que cada una de las prensas hace una función en lo que es la consecución de la pieza. En la primera prensa lo que vamos a ver es cómo de una pletina vamos a conseguir una pieza embutina y posteriormente vamos a ir transformando y haciendo partes de esa pieza, y cortándola, conformándola y doblándola hasta conseguir la pieza final. ¿Cuántas piezas muestreo hacéis normalmente antes de enviar al cliente? Durante la vida de un proyecto en lo que es la fabricación en planta en Matrici, muchas veces en función de las necesidades del propio cliente, pero pueden ser entre 50 piezas muestreo o incluso llegar a 200 piezas muestreo por proyecto. Anchón, entra en juego ahora el Departamento de Control de Calidad, ¿no? Sí, ahora en el Departamento de Control de Calidad lo que vamos a mirar es la calidad de la pieza, tanto geométricamente como superficialmente. Y en concreto aquí tenemos una máquina que está ya analizando una pieza, ¿no? En concreto el lateral del coche. En esta máquina lo que hacemos es medir tridimensionalmente la geometría de la pieza para compararla con los estándares que requiere cada cliente. Tiene pinta de ser una máquina muy precisa. Sí, la precisión de estas máquinas es de 1 centésima de milímetro porque es lo que normalmente o hasta donde puede llegar las exigencias de un cliente. Y aproximadamente este chequeo, ¿cuánto tiempo va a tardar? Pues en esta pieza en concreto que estamos hablando de un lateral, en torno a entre 6 y 8 horas para la realización de la medición. Y después requeriríamos otras 6 u 8 horas para la realización de los informes, para poder analizarla en detalle y entrega al cliente. Y esta es solo una de las pruebas, ¿no? ¿Hay que hacer más comprobaciones? Sí, existirían otros controles de calidad de la superficie de la pieza para analizar los posibles baches o defectos que pueda haber visualmente. Eso en concreto no en todas las piezas, ¿no? No, eso se realiza en las piezas, como en el caso de un lateral, que son las zonas vistas de un vehículo. Tenemos a Julio aquí rayando la pieza, ¿no? ¿Para qué? Aquí Julio está realizando el análisis superficial de la pieza de manera que podamos detectar posibles baches o defectos en la superficie. ¿Y eso cómo lo vamos a ver?
pues él al rayar con la piedra por la pieza, las zonas que no queden rayadas son baches o defectos que tenemos que corregir. Bueno, esta era una de las comprobaciones que decíamos, pero aquí tenemos otra, ¿no? Un festival de luces. Sí. En el que, ¿qué hacemos? Básicamente es lo mismo, se trata de buscar defectos superficiales, pero en vez de por el rayando la pieza, visualmente, o sea, lo podría ver el comprador del coche. ¿Y esta pieza en concreto, podemos decir que ya ha pasado todos los controles? Esta pieza en concreto ya estaría con todos los estándares que requiere el cliente en calidad, tanto geométrica como superficial, y nosotros tendríamos que enviar ahora los útiles a la planta de cliente para intentar repetir en sus instalaciones la calidad o incluso mejorarla, porque ellos luego están cada vez más cerca de sacar el vehículo y tenemos que intentar mejorar la calidad. O sea, que se va la pieza y nos vamos nosotros también. Y nos vamos nosotros. ¿A dónde en concreto? En este caso, a Inglaterra. A Inglaterra. Pues vamos a ir recordando cómo hemos hecho todo el proceso y nos vamos a Inglaterra. Vale. El cliente propone el diseño de la pieza del coche y la empresa se encarga de la factibilidad en ingeniería y del proceso de fabricación. Una vez que sabemos el número de troqueles que se necesitan, se diseña el modelo y se hace la fundición. Llega la fundición en bruto y se realiza un control mediante fotografía digital para comprobar que sea perfecta. Es el momento del primer mecanizado, se van ensamblando las piezas. Un segundo mecanizado y el marmoleo garantizan un acabado perfecto. El cliente tiene ya su herramienta y fabricará las piezas en su taller. 4 troqueles en 4 planchas diferentes realizarán el producto. De una plancha sale una pieza embutida y posteriormente, cortando, confirmando y doblando, termina el proceso. Se realiza una medición tridimensional para comparar con los estándares de cada cliente. El análisis en superficie detectará los posibles baches o defectos. Se raya con una piedra y lo que no quede marcado es un defecto. Las luces son otro sistema visual de control. Los materiales metálicos. Según esta característica, en frío y mediante la acción de un rápido y potente impacto, el material en cuestión es capaz de fluir alrededor del perfil o perímetro de un punzón o de una matriz. De este modo se pueden fabricar cuerpos recipientes de considerable altura respecto de su diámetro, relación diámetro-altura, hasta un octavo. Además, conseguir piezas tecnológicamente difíciles de obtener por otros procedimientos. Entonces, ¿qué es el extrusionado? Los que recuerden, cuando habían fiestas, los churros, el procedimiento es lo mismo. Entonces, este es el material que va a ser pasado por una matriz o dado. Bueno, ahí está de rojo, entonces no se va a notar. Que me va a dar la forma predefinida. Y yo, por medio de una prensa con un pistón hidráulico, le voy a ejercer presión para que el material salga con la forma del perfil ya extruido. Entonces, ese es el procedimiento. Aquí, desde otro tipo de vista, un ariete o un émbolo va a generar presión. El lingote del material, aluminio, bronce, cobre, va a pasar por medio de un dado. Este dado va a ser hueco en el medio. Ese dado es de un material sumamente duro para soportar la presión para que al otro lado salga el material. Los churros. En los churros, el dado o la boquilla de salida, pues tenía esa forma de estrellita. Entonces, por eso es que los churros, bueno, era como ese tipo de estrella. Entonces, el proceso de los churros viene siendo un tipo de extrusión. ¿Por qué? Porque se mete masa, se daba vuelta a la manivela para hacerle presión y salía ahí en la forma de estrella, o si usted quiere ponerle otra forma de cuadro, entonces va a funcionar. Los troqueles, ¿cómo los vamos a clasificar? Los troqueles tenemos los simples, los compuestos y los troqueles progresivos. Los troqueles simples son como de una estación o un solo paso, permiten realizar solamente una operación en cada golpe de la prensa. Son de baja productividad y normalmente es necesario el uso de otros troqueles para poder concluir una pieza para considerarla terminada. Se utilizan para fabricar piezas sencillas como arandelas, accesorios y pequeñas partes para electrodomésticos. Y vamos a ver un troquel simple. ¿Okay? Entonces tiene más partes. En realidad esto es como lo más común, el vástago, que nos va a empujar lo que es la parte del punzón, que puede ser de diferentes formas. Él va a tener un separador para evitar que el golpeo o rebote la pieza. La tira metálica, que va a venir ahí. Ellos tienen también un tope, por si llega a un punto, hace el hueco y que siga el material. La matriz, que es como un molde inverso atrás, que es el que complementa. Si nos vamos a un famoso hace huecos o perforadora, eso es un ejemplo de un troquel simple. ¿Por qué? Porque el hace huecos tendría la matriz, que es el huequito en la placa de abajo. El punzón, que tiene una forma definida. Entonces, cuando usted coloca la hoja de papel baja, entonces la hoja de papel queda íntegra con un agujerito. Entonces, ese es un ejemplo de un troquel simple. Solo que aquí hay muchas más piezas. Tenemos postes guía, topes, de hecho tienen resortes para que puedan ayudarse a subir. Por ahí tiene que tener la sufridera, si no está por ahí. Está más adelante, que es otra placa que soporta todo este golpe, ¿verdad?, de la prensa. Los troqueles compuestos son de 2 o 3 estaciones o pasos que nos ayudan a realizar 2 o más operaciones en cada golpe para ir agilizando este proceso. Generan mayor productividad y se utilizan para conformar tarjetas, utensilios de cocina, recipientes, partes de estufas, entre otros. Okay. Si vemos el primer video donde se hacían los tenedores, vemos que había un troquel que en un principio primero hacían los 2 agujeros, y en el otro solo se hacía el del medio. Entonces, si aquí teníamos un tenedor en proceso,
y aquí estaba el otro ya con los dos agujeros hechos, terminando el tercero. Entonces, por eso se llama que se pueden hacer 2 o más pasos por golpe, porque entonces el primer tenedor sería haciendo 2 huequitos de los lados, y luego, y el que está a la par, ya le va terminando. Entonces, donde se hace el cambio, ya este se va a terminar con el siguiente golpe y el que viene empezando ahí va. Vamos a ver, dice que en la figura 9 los orificios de la pieza son perforados al mismo tiempo que se corta la pieza, en lugar de realizarse en una estación previa. Esto genera mayor exactitud en la pieza, cualquiera que sea la exactitud de diseño, y se duplicará en cada pieza producida por el troquel, es decir, se va a volver a repetir. Los troqueles compuestos son troqueles invertidos. El punzón A está fijo a la base en lugar de estar sujeto al brazo de la prensa como en un troquel convencional, es decir, va a saltar de arriba hacia abajo, y la matriz B estará sujeto al brazo de la prensa y está apoyada por un espaciador el cual va a retener los punzos. Debido a que todas las operaciones son realizadas en la misma estación, los troqueles compuestos son un poco más compactos. Entonces, en este caso, ellos van a ir hacia arriba, que es lo que estábamos hablando, que es un troquel inverso. Y entonces, la idea es que llega un momento y se hace un paso acá y otro acá al mismo tiempo. Entonces, se dice que la pieza se corta al tiempo que se hacen los agujeros. Entonces, son máquinas más complejas, se ven más compactas, pero la idea es ir generando todo un efecto a la vez. Entonces, ¿cómo podríamos también hacer esto? Okay, en un paso, hacemos los 2 agujeros de un solo golpe, y en el siguiente se hace el recorte de la pieza. Troqueles progresivos son de múltiples estaciones o pasos, son troqueles complejos y de gran desarrollo. Llegan a tener decenas de etapas o pasos, en cada uno de ellos se modifica la lámina con una secuencia que establece el diseñador, conocida como una secuencia de corte, de tal manera que se pueden obtener una o varias piezas terminadas. Entonces, en este caso, cada vez que baja, él me puede producir una pieza diferente, ¿verdad? Entonces, si el primer paso se hace el mascado, conforme él va avanzando, se hace un cuadro, y luego se hace un agujerito para que al final se haga el corte de la pieza total, que me va a hacer esta otra forma. Entonces, aquí donde corta y aquí donde inicia, que es el primer arranque de este tipo de pieza. Entonces, por aquí va quedando. Entonces, a grandes rasgos, ¿por qué? Porque se va a hacer en varios pasos y etapas. ¿Ven? Que primero se va a hacer el huequito del mascado, el semi-mascado, el punzonado cuadrado lo hacemos acá, el redondo lo hacemos aquí, y por último vamos a particionar y a dejar de una vez el inicio de la otra pieza. Entonces corta aquí y a la vez corta para que quede el arranque. En un troquel de corte progresivo, los punzones entran en acción sucesivamente a medida que la lámina va a avanzar en el troquel. Son altamente productivos, aunque su mantenimiento de operación es más compleja que en los otros casos. Y pues va a tener que necesitar un personal más capacitado y de alta eficiencia para la precisión que queremos obtener. Para asegurar esta secuencia, se debe lograr que un avance de la lámina sea continuo, ¿verdad? Entonces puede que existan, o hay en su mayoría, alimentadores automáticos, pero también se pueden alimentar manualmente, los cuales requieren de topes o cuchillas en los diferentes puntos de la guía para saber el lugar donde se va a detener y va a avanzar el material. Y para ir viendo las partes de la troqueladora consta de un troquel y una prensa hidráulica que lo va a alojar, que es la que va a generar la presión. El punzón o el macho ejerce la presión sobre la lámina a troquelar, cortándolo gracias al juego que existe entre este y la matriz. Ese juego es muy pequeño, se debe calcular de acuerdo al espesor de la lámina que se va a trabajar y al tipo de lámina, si es de acero, si es de aluminio, si es de cobre, porque cada material, según su espesor, flexibilidad, va a tener diferentes espesores a la hora de trabajar el juego. Entonces el punzón es el que me va a dar las diferentes formas, ¿verdad? Ya sean redondos, cuadrados, diferentes formas, ¿verdad? Que son los que son de materiales endurecidos. La base interior del troquel es la parte tenaz que va a tener la placa sufridera, es la que va a soportar mucho impacto. La base superior del troquel es la parte tenaz que aloja al macho y contiene otra placa sufridera. Tiene un pin centrador que permite alinear el centro de la prensa con el centro de la fuerza del troquel. Está ubicado en la parte superior de la base, que es para que ellos dos calcen correctamente. Resortes de espira redonda presionan la placa guía contra el fleje troquelar, evitando que se deforme durante el corte. Tenemos una placa pisadora o guía de punzones que impide el movimiento de la lámina antes de realizar el troquelado y garantiza su correcta ubicación con respecto a la hembra y el macho. Matriz o hembra, parte templado ubicada en la parte inferior de la troqueladora. La superficie de la matriz determina la vida del troquel, debido a que posee una porción recta que se va desgastando con el uso y debe ser rectificada para conservar una buena calidad de los productos. ¿Por qué? Porque cada vez que se está bajando esa placa va a sufrir un desgaste y rozamiento de dos materiales, los cuales a la larga van a hacer más desgaste y la pieza ya va a perder sus medidas. La parte inferior de la matriz sirve como estructura y tiene una cavidad cónica que permite la salida de los blancos o de los materiales que van saliendo. Y la sufridera es una parte templada y revenida que impide las posibles deformaciones producidas por los continuos golpes o impactos que suceden durante la troquelada. Y las guías de lámina o fleje orientan la lámina haciendo que ésta se mantenga alineada según el trabajo que se requiere. Entonces, igual a grandes rasgos, tenemos nuestro punto. En esta ocasión vamos a comenzar hablando sobre el laminado. El laminado consiste principalmente en hacer pasar un material
por medio de al menos un par de rodillos, o que por supuesto puede ser una fila entera de varios pares de rodillos, con el fin de reducir el perfil previo del material. ¿Por qué se introducirían varios rodillos? Esto sería con el fin de reducir los esfuerzos, ya que recuerden que estamos tratando con metales y son materiales como muchas veces con una dureza alta. Entonces, de esta manera se logra dividir el esfuerzo entre un número seguido de rodillos. Claro, está de que si fuera un material más dúctil, más blando, se podría hacer en una sola pasada de rodillos. Por ejemplo, en aquellas prensas de laminado utilizadas en joyería. Esto tiene principalmente efectos sobre la microestructura del material. Por ejemplo, aquí podemos apreciar en la imagen la estructura granular de un metal. Podemos observar que antes del laminado aparecen los granos, mucho más redondos que posteriormente, después de que se les aplicó la fuerza de los rodillos y la acción. Podemos observar aquí también la manera en que trabajan los rodillos. Se hacen girar de esta manera para que ambos impulsen la lámina o la placa a la vez que ejercen una presión hacia el centro de esto, una presión normal. Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar un cambio en las propiedades del material. ¿En qué se aplican principalmente este proceso? Como su nombre lo suele insinuar bastante, pues puede ser para producir perfiles industriales, como láminas, soleras o placas. Aquí existen principalmente dos tipos de laminación, dependiendo de la temperatura en la que trabaje. Se dice que estamos utilizando un proceso de laminado en frío si la temperatura del proceso es menor a la temperatura de cristalización del material. Aquí en la imagen podemos apreciar un laminado de una prensa de joyería. Dependiendo de la temperatura de operación, se clasificará el proceso de laminación en laminación frío cuando la temperatura de operación sea menor a la temperatura de cristalización del material. ¿Esto qué efectos va a tener directamente? Tendrá el efecto de que, como se mostró en la imagen anterior, los granos quedarán elongados, ya que al no haber una temperatura de cristalización, estos al ser deformados no tendrán la oportunidad de volverse a reagrupar, de volverse a normalizar, y esto tendrá consecuencias en el comportamiento del material. Las consecuencias serán de que el material tendrá una mayor dureza después de ser laminado, y esto repercutirá en que tendrá una menor tenacidad, es decir, al quedar los granos del material más estresados, será más frágil y más fácil de romper. Sin embargo, vamos a lograr un mejor acabado y mejores tolerancias dimensionales en el proceso. Aquí podemos observar en la imagen una laminadora manual utilizada para la joyería, en donde se está laminando una pequeña hoja de oro. Y los materiales que normalmente se laminan en frío son aquellos materiales que tienen una buena ductibilidad, que no son tan duros, y que a la vez son perfiles pequeños. Por ejemplo, esta es una solera de 10-18, un acero que no posee una dureza bastante alta. Normalmente estos perfiles se producen por laminado en frío, ya que se logran unas tolerancias bastante buenas y un acabado superficial muy decente, y además que las dimensiones se logran bastante bien. Aquí podemos observar que el perfil de la solera. Observen cómo posee las esquinas bien definidas, los lados están rectos. Si la temperatura del proceso es superior al punto de cristalización del material, el proceso, el resultado va a ser más tenaz. El laminado va a tener una mayor tenacidad debido a que los granos del material tuvieron la oportunidad de reorganizarse. Después de que fueron elongados, al haber una mayor temperatura a la de cristalización, estos pudieron reacomodarse y normalizarse. Entonces se pierde el estrés entre las superficies, lo cual va a repercutir en una menor dureza, pero será menos frágil el material, será más tenaz. Sin embargo, el acabado en este proceso será más áspero. Esto debido a que, como ha sido calentado el material, va a estar en contacto con el aire, lo cual va a ser más fácil que reaccione químicamente con esto. Entonces se va a formar una pequeña capa de óxido. Y también, si se está utilizando un lubricante como grafito para hacer más suave el proceso de laminación, se producirán carburos en la superficie que tienen una dureza superior. Se presentarán como una pequeña costra en esta. Y, por supuesto, las tolerancias serán menores en este proceso, debido a que en el proceso de laminado en caliente, cuando se enfríe el material, tenderá a reducir sus dimensiones. Entonces va a ser mucho más difícil de predecir cuál va a ser su medida a que si fuera simplemente laminado en frío. Y aquí podemos ver un ejemplo de laminación en caliente. Podemos observar que, a diferencia de la laminación en frío, las esquinas del material, los bordes aparecen redondeados, tal como se muestra aquí. Este material mostrado aquí es un acero D2, un acero que tiene una dureza alta. Laminarlo en frío sería prácticamente imposible debido a su alta dureza. Entonces, por esa razón, se opta por laminarlo en temperatura caliente. Sí, y aquí podemos observar lo que les mencionaba, el acabado áspero de la superficie. Esta otra solera es un material A36, es un acero bastante blando, que bien podría ser extruido en frío. Sin embargo, ¿por qué se opta por extruirlo en caliente? Se opta por extruirlo de esta manera porque es más económico. Al extruirse en caliente, el material se vuelve más fácil de moldear. Entonces, de esta manera, se reducen los esfuerzos y se abaratan los costos de fabricación. Por esa razón, aunque se puede producir en frío, se lamina en caliente, logrando una solera de no muy buenas tolerancias, pero sí de un costo mucho más accesible que si fuera en frío.
Un proceso derivado de este de laminado es el rolado, que normalmente se utiliza para producir geometrías circulares, como este que se muestra aquí en aro. Puede ser en tubular o en lámina. Sin embargo, este parte de un proceso de laminado que, como su nombre le indica, va en vaivén. Normalmente, cuando es en vaivén, simplemente consta de 2 rodillos, a diferencia de si es rolado para crear geometrías circulares, es de 3. ¿Y cómo se comporta? Bueno, su nombre ya nos dice demasiado. Se hace pasar la placa en medio de los rodillos hacia una dirección. Después de esto se ejerce mayor presión y se regresa. El proceso se repite hasta que se logra el espesor deseado. Y además, si a este proceso se le agregan los 3 rodillos, va a tender a hacer la curvatura que les menciono y generar este tipo de geometrías. Ese es el rolado en vaivén. Otro tipo de proceso derivado es el llamado ring rolling, en el que, como su nombre lo indica, se hace pasar la lámina pero en forma de aro, en forma de anillo. Aquí existirán 2 rodillos principalmente. Claro que puede haber otros rodillos secundarios para hacer más suave el proceso. El principal rodillo va a ser el que va a ejercer la fuerza y el torque para generar la tracción que haga girar a la placa. Y habrá otro rodillo que simplemente va a fungir como punto de apoyo para que reciba la carga de la placa que está siendo comprimida por el rodillo principal. De esta manera, como se muestra en la imagen, de una placa más grande va a aparecer la placa más delgada y el proceso se va a repetir hasta lograr el espesor deseado y el diámetro deseado en el anillo. Otro tipo de proceso, un derivado de esto, es el rolado de forma o de perfil. Este rolado de forma se aplica, por ejemplo, para canaletas electrónicas o también como para techos de lámina. Les invito a buscar videos referentes a este tipo de rolado, ya que son bastante interesantes. Se producen de una manera bastante rápida estos tejados. Normalmente consisten en una secuencia de rodillos. Como se puede ver, el primer rodillo tiende a ser plano para normalizar la superficie. Posteriormente, se le va dando la forma poco a poco conforme se avanza en el rodillo. Otra área donde se aplica este tipo de rolado es en la industria joyera, como para producir las cuentas u otros materiales. Aquí podemos ver otro ejemplo para la industria eléctrica. Entonces tenemos en el laminado un proceso muy fiable y versátil en el que se pueden realizar un gran número de perfiles, yendo desde los perfiles estructurales como soleras, cuadrados, vigas en I, varilla corrugada, redondo, e incluso perfiles más elaborados como los de láminas para techos. Y todo esto normalmente podemos ver que son materias primas para otros procesos, como las soleras y los redondos serán materia prima, en el caso del redondo, para el torneado o para el fresado, en el caso de las soleras. Y para finalizar, muestro otra imagen en el que se muestra un redondo laminado en caliente y un redondo laminado en frío. Se aprecia la diferencia en su superficie. En cuanto al redondo en caliente, nótese la gran cantidad de costras que posee y el acabado quemado que tiene, mientras que y carbonizado por el grafito que se utiliza en el proceso. Y mientras que en el laminado en frío, la superficie es más brillante y uniforme. ¿Qué consiste el proceso de extrusión? El proceso de extrusión se basa en la aplicación de esfuerzos de compresión a un material mediante una matriz con una forma definida para así generar la forma deseada. Debido a los cambios de volumen que se generan en el material, se utiliza un proceso en caliente, utilizado principalmente para la fabricación de piezas de sección maciza y con huecos, la generación de formas y detalles geométricos precisos y para perfiles de longitud determinada. Pero ¿cómo funciona exactamente? Como se puede ver en la imagen, la extrusión, al menos en este caso, al ser la extrusión directa, consiste en un cilindro hueco que hace de contenedor donde se encuentra alojado una porción del material a altas temperaturas al que se le aplicará un esfuerzo de compresión por parte del pistón, empujando el mismo a una matriz con una forma definida y así obteniendo el material con la sección transversal deseada saliendo en el mismo sentido de la fuerza aplicada por el pistón. Extrusión inversa, siendo muy parecida a la extrusión directa, con la gran diferencia de que el material extruido sale en dirección inversa al pistón que aplica la fuerza, también afectando la longitud de la pieza de manera directa al recorrido del pistón. Extrusión hidrostática, siendo este también muy similar al directo, pero teniendo en el interior del contenedor un fluido hidráulico que sirve de colchón entre el pistón y el material, así reduciendo la fricción entre el material y el contenedor, teniendo el material solo contacto con la matriz de salida. Su punto negativo es la necesidad de estanqueidad durante todo el proceso para garantizar ninguna fuga del fluido hidráulico. Extrusión lateral. Como su mismo nombre lo indica y podemos ver en la figura, en esta variante de la extrusión, el material con la forma deseada sale de manera perpendicular a la fuerza aplicada, requiriendo esta más fuerza en el proceso. Tenemos que, debido a lo mencionado anteriormente, se trabaja únicamente con piezas de longitud reducida y, como ventaja, reduce las dimensiones del equipo en comparación a la extrusión directa. Extrusión por impacto consiste en generar piezas de espesor reducido partiendo, como podemos ver en la figura,
del material alojado dentro de la matriz para luego ser impactado por un punzón a alta velocidad, y aprovechando la holgura que existe entre la matriz y el punzón, el material puede fluir en dirección opuesta y generándose normalmente una pieza de tipo hueco. ¿En qué consiste el proceso de laminación? Consiste en la aplicación de esfuerzos de compresión del material mediante uno o más rodillos para así hacer un cambio en su sección transversal. Este proceso se utiliza normalmente en caliente, dado que se está generando grandes deformaciones del material y de esta manera se reducen los esfuerzos necesarios para deformarlo. Utilizado de diversas maneras como la fabricación de perfiles, láminas, vigas, tubos, etc. ¿Cómo funciona exactamente? Al mirar a la imagen, observamos un material con una forma cualquiera que es arrastrado mediante fricción hacia unos rodillos que aplicarán un esfuerzo de compresión cambiando la sección transversal del mismo y saliendo con la forma deseada. Y debido a que se conserva el mismo volumen del material, este tiende a alargarse siendo expulsado por la misma fricción que generan los rodillos que le dan forma. Laminación plana. La laminación plana trabaja, como su mismo nombre lo dice, generando secciones rectangulares planas continuas de un espesor y ancho constante, alargando el material para crear láminas, chapas, entre otros. Laminación de perfiles. Trabaja con el uso combinado de varios rodillos para producir un cambio en la sección transversal del material, partiendo, por ejemplo, de un perfil cuadrado macizo a uno en forma de H, como se puede apreciar en la figura. Laminación de anillos, siendo una de las variantes donde no se produce un perfil longitudinal de gran longitud, sino un perfil cilíndrico en el que mediante el uso de rodillos ajustamos tanto el perfil como la longitud del perímetro del mismo como se aprecia en la figura. Laminación de rosca, trabajando en frío, partiendo de un material con un perfil ya definido, que entra en contacto, como vemos en la figura, con matrices ya sean planas o cilíndricas que ya poseen marcadas las roscas que se van a grabar en el material, pudiéndose variar su tamaño, forma y profundidad. Laminación de tubos sin costura. Aprovechando un efecto mecánico, se puede generar una zona central hueca en un material que no la tiene inicialmente, de manera que se puede generar todo tipo de tuberías cilíndricas, como se aprecia en la figura, con una sección constante, un control del espesor interior. ¿En qué consiste el proceso de forja? Consiste en aplicar un esfuerzo de compresión al material mediante el uso de matrices que comprimen al material en su interior, aprovechando un esfuerzo ya sea progresivo o por impacto que se aplica mediante prensas, aplicado generalmente en caliente debido a las grandes deformaciones que se aplican al material reduciendo los esfuerzos necesarios. Utilizado principalmente para fabricación de piezas macizas con espesor dado, con posibilidad de generar formas y detalles con precisión en todo tipo de tamaños. ¿Cómo funciona exactamente? Su funcionamiento es bastante sencillo, como se ve en la imagen, basándose en dos matrices que comprimen la pieza de manera que se reduce la altura del material y aumentando el diámetro del mismo, en este caso, siendo el ejemplo, un cilindro. Pero claro que esto solo se produce en condiciones ideales. La deformación generada en la práctica, si bien se reduce la altura del material, también se produce un ensanchamiento de manera cóncava debido a la fricción entre el material y la matriz. Forja libre. Se basa en la aplicación de un esfuerzo con una matriz sin ninguna forma predefinida en la que la forma geométrica que se obtiene se encuentra definida por el esfuerzo de deformación. Forja con estampa. Utiliza matrices con formas predefinidas para darle la forma deseada al material.